Hasta ahora hemos aprendido que heridas y chamusqueadas estamos, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Pero en esta parte yo quiero que identifiquemos. Todo este tema de sanidad emocional no solo es parte del libro Abraza a tu niña interior, sino de un taller que se llama igual Abraza a tu niña interior, que ya lo hemos llevado como a más de 500 mujeres, en donde trabajamos de manera intensa, no solo hablando, sino de manera muy práctica, para que las mujeres allí identifiquen sus heridas, cómo están dañando sus relaciones y sobre todo cómo empezar a sanar su autoestima, sus relaciones y su relación con Dios. Para mí ha sido realmente un privilegio porque trabajar con las mujeres es algo que he estado haciendo ya hace un tiempo. Tengo muchos años dando conferencias y eso, como unos 15 años más o menos. Yo entré a la iglesia con 12 años. Dios me atrapó. Y me atrapó de una manera muy bonita. Y digo me atrapó porque Dios es quien sale a buscarnos. ¿Está bien? Pero cuando decimos sí, Él nos atrapa y hace algo bonito con nosotras. ¿Porque era la más apta? No. Yo crezco en una familia bastante disfuncional, nazco de una familia bastante disfuncional, con una mamá adolescente de unos 18 años, más o menos, que ya tenía a mi hermano, 18, 17 años. Y que no solo por ser un adolescente, sino también por toda la formación que había tenido, también disfuncional, un padre alcohólico, una mamá emocionalmente inestable, pues yo no sabía quién era mi papá. Ni ella sabía quién era mi papá. Eso dice mucho, ¿verdad? De esa historia. Sin embargo, cuando mi mamá queda embarazada, que presume que yo soy hija de el hijo de mis abuelos, los que me criaron, había una pequeña discusión de que sí es mía, no, no es mía, sí es tuya, ¿tú te acuerdas? No, no, no es mía. Ok. Mientras se resolvía la discusión, mi abuelo dice: ustedes saben que en lo que ustedes deciden de quién es, yo la voy a criar. Y fue un acto de mucho amor, porque mientras mi mamá como adolescente al fin seguía su rumbo sin ninguno de los dos hijos que ya tenía en ese momento, porque uno lo tenía mi abuela materna y ahora el otro se quedó conmigo, mis abuelos paternos entre comillas, en lo que se decidía la situación, que duró 30 años para decidirse. Crezco en este hogar, un hogar muy estable, mi abuelo, mi abuela, sus hijos, que ya estaban grandes, yo era de las nietas, la chiquita de la casa, junto con mi primito que era el chiquito de la casa. Pero esa cualidad de nieta y chiquita de la casa no siempre fue ventaja, porque cuando mi mamá aparecía en 6 meses o un año que yo no la veía, 2 años que no la veía, cuando ella volvía, ella era muy chévere, muy mami, muy chulita, me daba muchos besos, muchos abrazos, promesas que nunca cumplía. No te preocupes que yo vengo en un mes y te voy a traer esto, y no te preocupes que yo vengo a verte, pero no había llamadas, pero ella no aparecía, nada. Y la frase de siempre: él es tu papá. Pero él es tu papá era algo que a él no le gustaba, porque él decía: no, no es mi hija. Así entre que si yo era o no era, crezco con un abuelo que me amaba con el alma, pero que igual como abuelo autoritario, que tenía ya su crianza, sus creencias y todo lo demás, me dio todo lo que él podía darme: educación, formación. O sea, en casa todos los hijos son profesionales, algunos de ellos han sido funcionarios del gobierno, con una moral muy buena, o sea, una familia muy estable. Pero esta nietita, que no sabía a quién pertenecía, porque cuando yo salí los vecinos me preguntaban: ¿y quién es tu papá? ¿Y de cuál de los hijos de tu abuelo tú eres? Al principio yo decía lo que mi mamá decía: él es mi papá. Pero llegó un momento en que ya yo no podía decir eso, porque cada vez que yo intentaba acercarme como hija, él me rechazaba. Y lo que hace un rechazo en la vida de una niña es hacerla sentir que ella no es de nadie, que ella no le pertenece a nadie.
Lo que hace que una figura masculina tan importante rechace a una niña es hacerla buscar ese amor masculino en cada hombre que ella ve. Y eso fue pasando conmigo en la adolescencia. Mientras yo me hice adolescente, yo iba buscando esa aceptación, ese amor y ese aprecio en cada muchachito que me decía que tú eres linda, que tú me gusta, que yo te quiero. Y ustedes saben lo que significa eso para una niña adolescente. Aunque mi abuelo con mi abuela, que son, yo no tengo palabras con qué describirlos, querían darme mucho, había un vacío que ellos no iban a poder llenar. Y ese vacío se llamaba pertenencia, de quién yo era. Los que son inmigrantes saben lo que significa estar en un lugar y no sentir que eres de ahí. Se siente un gran vacío. Y en la adolescencia manejar vacíos es muy difícil, porque tú no tienes los recursos emocionales para responder a ese vacío. Tú no tienes la madurez emocional para responder a eso. Encima de eso yo era caprichosa, voluntariosa, malcriada y todo lo que usted se puede imaginar por ahí. María Machito y todo eso. O sea, yo era una muy creativa. O sea, a mí me encantaba jugar con los varones, jugar todo lo que jugaban los varones, porque para mí era mucho más emocionante. Para mí ser varón era algo como que muy interesante. No porque yo quería ser varón, sino porque yo veía que ellos eran más divertidos. Jugaban pelota, la latica, el escondido, qué sé yo qué. Y a mí de quedándome muñeca. Yo no jugaba con muñeca, eso no me gustaba. O sea, jugar con muñeca era aburrido para mí. Yo decía, esto no habla, no se mueve, no hace nada, ¿qué yo voy a hacer con una muñeca? Mi pobre tía, que fue quien casi me adoptó como mamá, mi tía Morena, que la amo con el alma. Ella era como una jovencita de 20 y tanto, como vivía en la casa junto con otros tíos, pues ellos fueron los que más, ¿verdad?, se encargaban de mí. Así que ella me bordaba la mediecita aquí, ¿usted sabe? El bordadito para que se viera femenino. Y yo jugando por ahí me tiraba, me deslizaba por la tierra y le quitaba el bordado, el charol y todo el zapato. Mi pobre tía decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con esta muchacha? O sea, nada femenino. Esto que ustedes ven aquí lo hizo el Señor. Nada femenina. Para colmo, del lado de mi abuela materna, que no puedo decir que no me quería, pero su manera de querer era bien tóxica. Ella tenía una relación de amor y odio con mi mamá y así la tenía conmigo también. O sea, te quiero mucho, pero no te soporto, no te aguanto, te corto los ojos, te hablo mal. Me decía que, o sea, ella tenía un favoritismo por los nietos, los varones. Las niñas eran como, no sé, ella veía a las niñas como un estorbo, como plagosas, algo así. Pero no solo lo decía, me lo demostraba. Cuando se enojaba me dejaba de hablar. Bueno, era un caos. Yo no pasaba mucho tiempo con ella porque estaba donde mis otros abuelos, pero cuando iba de vacaciones, ella me quería cuidar y lo hacía, pero era de una manera que me hería. Porque es que cuando tú estás herido, tú vas a herir a los que están alrededor de ti. Ella me hería mucho. Yo recuerdo que así, un relajo simple que ella usaba, así muy simple, era decirme que a mí me habían cambiado en el hospital porque yo era negrita. Porque mi mamá era mucho más clara que yo y ella es mucho más clara que lo que era mi mamá. Y ella decía, tú no ves que tú eres negrita y tienes la boca grande, a ti te cambiaron en el hospital. Yo tuve complejo de mi boca grande mucho tiempo hasta que vi que la gente pagaba por ponerse Botox. Y dije, wow, me pusieron un Botox natural. Y lo amé, aprendí a aceptarlo. Pero ella me decía, ven, te voy a hacer el cuento. Y me hacía el cuento. Mira, una vez tu mamá se quedó dormida y vino un hombre y te cambió. Y cogió la hija de tu mamá. O sea, para poner más dudas en mi pertenencia, en mi sentido de pertenencia que ya yo tenía. Y en mi autoestima que tenía, algo que me laceró mucho la autoestima también mientras crecía, era que cuando en mi casa, con mis abuelos, mi familia es muy maternal y muy de reunirse para cada día de madre, para cada día de padre, los domingos, qué sé yo, que bueno, todos esos días se reúnen en casa y hablan y los hijos van para la casa y conversan y para mí eso era fabuloso. Sigue siendo fabuloso todavía. Pero ¿qué era lo que yo veía allí? Que los primitos iban con sus papás, su mamá y su papá. Especialmente con los papás, que eran los hijos de mi abuelo. Pero yo estaba ahí y decía, ¿y de quién es que soy? Yo miraba a todos, porque son como 6 o 7 hombres. ¿De quién soy?
Yo no sé si tú has sentido esa necesidad en tu cabeza de saber de quién tú eres y a dónde perteneces, pero yo la sentí y se siente muy feo. Se siente muy feo tú no poder decir, y que ese amigo que viene con el tío pregunta: ¿y esta muchachita? ¿Y de quién es que ella? Y oír a mi tía decir: de nosotros. Como que un perrito. ella de nosotros. No tenía respuesta. Yo no tenía respuesta a ese de quién tú eres. Y mi adolescencia fue marcada por mucho me escapaba de la casa. Así que las mamás que están aquí con adolescentes difíciles, tranquilas, respiren. Va a pasar. Va a pasar. Yo era una adolescente muy difícil, contestona, me escapaba cuando me castigaban encerrándome en la casa. Yo llamaba a los vecinos: ¡auxilio! ¡Me tienen encerrada! ¡Auxilio! Y mi tía se le caía la cara de la vergüenza. Se le caía la cara, ya quería morir. Una gente con tanto pudor y con tanta cosa. Y yo tremenda, tremendísima, tremendísima. Pero llegó un momento, no era mucho tiempo de la adolescencia, quizás 13 años más o menos. Mi abuelo vio la tendencia a yo querer buscar novios. Estaba como la samaritana. A querer buscar muchos novios. Y mi abuelo dijo: esto es un peligro. Esto es un peligro. Yo voy a dar mala cuenta con esta muchacha, decía él. Yo voy a dar mala cuenta con esta muchacha. Y dijo: bueno, yo te voy a mandar para donde tu mamá, porque yo no quiero problemas. Las hijas de él ya tenían 26, 28 años y no tenían novio. Y yo con 13 ya había tenido. No era que tenía, no, ya había tenido. Mi abuelo se puso histérico, casi le dio un infarto. Y dijo: te vas a poner tu mamá. Mi mamá por primera vez vivía en San Pedro de Macorís. Y los que son de allá saben cuál es esa ciudad del este. Y vivía con una pareja estable. Así que me mandó mi abuelo donde mi mamá. Por primera vez voy a vivir de manera estable con mi mamá. Mi mamá muy feliz y yo también, porque yo dije: ya sí soy libre. No tantas reglas, porque en casa eso era: no te podía poner esto, no te podía. No, ellos eran católicos, pero era con mucho pudor. Ustedes saben, esa gente. Hasta aquí el pantalón, no puedes subir más para arriba, y la blusita y tirito y nada de eso. Nací para esto yo. Entonces, miren, cuando yo llegué donde mi mamá, creo que el segundo día o el primer día, no recuerdo bien. En mi mente vaga, no recuerdo si fue el segundo o el primero. Yo sé, una niña es recién llegada a un lugar que no conoce, viene una vecina del frente y le pregunta: ¿tú quieres ir para la iglesia? Y yo dije: uy, paseo. Sí, yo voy. Y me fui para la iglesia. Y estaba dando una campaña el pastor Manzanillo, que es el papá del pastor Manzanillo que ustedes tienen aquí. Y estaba dando la campaña. Y yo en mi vida, o sea, quizás yo de chiquita porque mi mamá fue adventista cuando jovencita, y mi abuela también, pero salieron de la iglesia rápido. Pero de vez en cuando como que iban a la iglesia. Yo recuerdo que me llevaban a veces, pero en casa yo lo que era católica. Yo hacía el catecismo, porque cristiana siempre. Eso sí. Yo iba al catecismo, a la primera comunión, todo esto. Así que cuando me invitan a la iglesia, yo feliz. Cuando yo llegué a la iglesia, que oí que estaban cantando todo el mundo con un himnero en la mano, dije: wow, aquí se canta todo el mundo, qué chévere. Y fui un día, 2 días, 3 días, se acabó la campaña y dije: yo me quiero bautizar. Y mi mamá dijo: tú no te puedes bautizar. ¿Pero por qué no? Porque te vas a salir de la iglesia, porque tú eres muy joven, porque a ti te gusta mucho bailar. Así que, no, tú eres muy movida, tú te vas a salir de la iglesia en 3 días, tú no te puedes bautizar. Y yo insistí tanto, hablé con el anciano, hablé con el director de jóvenes, hablé con el de conquistadores, hablé con todo el vivo. Vayan a hablar con mi mamá que yo me quiero bautizar. Yo me quiero bautizar. El Espíritu tocó a mi mamá y dijo: bautícenla, pero ustedes son responsables, yo no soy responsable de eso. Y cuando me bauticé, yo feliz, encantada, fabulosa, me dieron mi primer misionero y estaba así, parada frente a la iglesia, temblando con la mano en la mano. Nunca me iba yo a imaginar, si me lo decía en ese momento: tú vas a hablarle a un auditorio grande de mujeres en un momento. Yo no iba a creer eso nunca en mi vida. Y te estoy diciendo esto para que entiendas que lo que Dios puede hacer contigo es mucho, mucho más de lo que tú te puedas imaginar.
y de lo que tu historia determina. Nunca me lo iba a imaginar, nunca, que ese día que yo tomé el micrófono para dar un misionero temblando y me temblaban las rodillas y todo, Dios tenía ya preparado para mí un escenario más grande. Amén. Mi mamá me hizo una profecía. Me dijo, te voy a dar un mes para que te salga de la iglesia. Y yo, ¿what? Un mes para que te salga de la iglesia. Ya ustedes saben, yo luchaba, gracias a Dios que la iglesia tenía un buen liderazgo y me iba a buscar y hacíamos obra misionera y qué sé yo qué. Pero a los 15 días ya yo me quería salir de nuevo. Y yo, no puedo, tengo que quedarme aquí en la iglesia. Y luché entre entrar y salir, entre entrar y salir, entre entrar y salir, hasta que mi mamá volvió a irse de nuevo 3 años después y tuve que volver a casa de mis abuelos. Y allí en casa de mis abuelos, que nadie me obligaba a ir a la iglesia, yo aprendí a amar a Jesús de verdad. Ahí yo aprendí a servir a Dios porque yo quería ser de Dios, no porque nadie me lo obligaba. Yo dije, yo no voy a poder ser fiel ahí en casa. Me puse mis aretes, me puse todo de nuevo y dije, yo voy a bailar porque esto no lo voy a aguantar yo. Pero a la semana yo dije, ay no, yo no puedo estar fuera de la iglesia. Yo necesito entrar. Yo busco una iglesia por ahí que se estaba reuniendo en una marquesina. Yo necesito esto. Porque esto es lo que Dios ha dicho que yo soy su hija. No fue fácil. Ahora era una adolescencia difícil, pero en la iglesia. Una adolescencia difícil, pero en la iglesia. Igual me buscaba novio. Sí, siempre los novios fueron un tema. Gracias a Dios que el Señor me amó y me encontré un esposo. Porque si no, ¿qué sería de mí? Porque yo andaba buscando, no era novios, era validación, era aceptación. Era sentirme que alguien decía, tú eres mía. Era pertenecer. ¿Está bien? Igual mi abuelo luchó, pero Dios ganó la batalla. Dios ganó y ganó bien. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque obvio no significa que estar en la iglesia sanó mis heridas, pero me dio muchas cosas. Me dio un padre. Dios me dio un padre. Aunque mi abuelo fue mi padre, un padre muy responsable, pero en mi mente interna yo sentía que no tenía. A los 15 años cuando le pregunté, ¿tú eres mi papá? No, yo no soy tu papá. Y eso me mató, porque yo tenía la esperanza de que sí fuera. Me mató. Mi abuelo se sintió muy mal, dijo que no debió hacer eso, pero pasó. Y luego unos 4 años o 5 años después que no veía a mi mamá, ella va a Dominicana porque se había ido para Venezuela. Y ya yo era una joven de 19 años, estaba iniciando la universidad, ya trabajaba en un colegito dando clases. La ayudé con algo de lo que necesitaba en ese momento, pero 3 meses después ella decidió venir en Yola para acá. Y esta vez no lo logró. A los 2 días de salir, su Yola naufragó y ella falleció, junto con mi tía también. Y mi dolor en ese momento no era solo que había perdido una vida, era que yo se lo había dicho, no te vayas. Pero mi sorpresa en ese momento no fue ni siquiera eso. Fue que ella me había invitado a venir en Yola con ella. Fue que ella me había dicho que si yo venía con ella, íbamos a ganar mucho dinero, íbamos a trabajar mucho juntas, nos iba a ir bien. Pero en ese momento lo único que me salvó fue acordarme que Dios tiene otro plan para mí. Porque la respuesta que yo le di, Dios no quiere que yo haga eso. 3 días después mi mamá murió y hubiese pasado lo mismo conmigo. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el hecho de que yo esté hablando de sanar heridas no significa que es porque no las he tenido, o porque no las tengo, o porque no estoy trabajando en ellas. Es mucho lo que he tenido que sanar, que aprender, que trabajar en mi matrimonio, con mis hijos, conmigo misma. Para hoy que tú me digas, no me gusta cómo tú hables, yo decir, ok. Antes no era tan fácil decir, ok.
Antes me iba para mi casa y revisaba todo lo que yo había dicho mal, revisaba todo, me molestaba, me incomodaba, me sentía al menos, volvía y corregía, porque necesitar aprobación era lo mío. Necesitaba aprobación, necesitaba validación. Pero ya he aprendido que no, que Dios es el único que tiene que validarme. ¿Fue fácil? No. Y no lo será para ti tampoco. No va a ser fácil sanar. Sanar duele. Y por eso mucha gente prefiere quedarse siendo como es. Yo quiero descubrir qué Dios tiene para mí más allá, así que yo sí quiero seguir sanando. Porque yo quiero descubrir qué pasa si yo aprendo a manejar las cosas, no desde mis emociones, sino desde la madurez emocional que Dios me da.